Gracias, gracias. Rosa María, muchas gracias. Quisiera que me confirme, por favor, si se escucha bien. Sí, se escucha perfectamente. Bien, muchas gracias. Bien. Más allá de esta invocación que ustedes han hecho, quisiera poner en las manos del Señor todo este servicio con esta oración. Padre eterno, por los méritos y la oración por excelencia. En nosotros y con nosotros. Es quizás lo primero que hoy vamos a aprender. Esta oración, cuando ustedes la hagan, tenemos que ser conscientes que todo el que reza el Padre Nuestro está dejando que Cristo rece en él y con él, porque por eso la enseñó él. Y al reconocer que Dios está en nosotros, Jesús está en nosotros, está con nosotros. Y por eso la oración más perfecta es el Padre Nuestro, es el Padre Nuestro, porque es la oración que sale de la misma boca del Hijo de Dios, del Dios que se encarna. Es Dios mismo que dice esta oración y al decir esta oración nos la enseña. Es por eso que cuando decimos el Padre Nuestro, es Jesús que está orando en mí y conmigo. Digamos con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. 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 Bien, comenzamos entonces esta dinámica poniendo como punto de partida este breve resumen que hemos elaborado. Este breve resumen que nos va a decir a nosotros cómo se interrelacionan las cuatro partes del catecismo de la Iglesia Católica. En el número uno, nosotros podemos ver que dice, este es el misterio de la fe. En la Eucaristía nosotros decimos eso. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles. Y es la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica. La profesión de la fe. En el número 2, esa profesión de la fe, la Iglesia lo celebra en la liturgia sacramental. Y ahí entonces se desarrolla todo lo que es la liturgia y los sacramentos. En la tercera parte del catecismo, ya lo habíamos visto el viernes pasado, los dos últimos viernes, para que la vida de los fieles sea conforme con Cristo en el Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. Sea conforme. Y evidentemente esas tres partes no podríamos nosotros cumplirlas
no podríamos nosotros cumplirla sin una vida de oración. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en él. La primera parte, nosotros creemos en él. Lo celebren y vivan de él en una relación viviente. Y esa palabrita, solo esa palabrita, tiene mucho sentido en lo que vamos a tener como, podríamos decir, como enseñanza en la oración. Porque orar es reconocer que yo estoy en una relación con alguien vivo. Dios no es un recuerdo. A Dios no acudimos como si fuera un método para lograr cosas. A Dios no acudimos como si fuera un colmado en donde yo compro cosas y tú me vendes cosas. Y la única relación que hay entre nosotros es de compra y venta en un colmado. Dios no es un colmado en donde Él vende cosas y yo le compro. Señor, si me regalas un carro, voy a ir a la Basílica de Higüey y te voy a encender un velón. Una idea de compra y venta. Tú me das, yo te doy. Tú me das una mercancía, yo te doy otra mercancía. La oración no es eso, es la relación con un viviente, con un Dios personal, con un Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración, es la oración. Es lo primero. ¿eh? Eso es importante. Si no hay conciencia de la presencia de Dios en nosotros, no hay oración. No puede haber oración si yo no descubro que Dios está presente. ¿Cómo voy a hablar con alguien que no está? Si yo entro en una habitación y encuentro a alguien hablando con su esposa y veo que su esposa no está, todo el que vea eso dice, este se volvió loco. Entonces, es entrar a nuestra habitación y encontrar a Dios para conversar con Él. Esa idea de entrar a la habitación es una idea que Jesús la utiliza mucho. Cuando ustedes quieran orar, entren a su habitación. Donde usted habita es en el corazón, es en el alma. Cuando Jesús dice, entre a su habitación y allí entonces haga su oración. Jesús está diciendo cómo, la forma de hacer, el lugar desde donde hablamos con Dios, el lugar. ¿De dónde hablamos con Dios? Hablamos desde el corazón, hablamos desde el alma, hablamos de lo vital, desde lo vital, desde nuestras situaciones más específicas. Pero eso implica que Dios está presente. Yo no me puedo imaginar uno hablando, por ejemplo, en un carro con alguien que no está. Entonces, es lo lógico de la vida. Entonces, en esta entrega vamos a mirar qué es la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cómo? Quizás formas de orar. ¿Cuándo? ¿Cuándo orar? Siempre. Siempre. La única cosa que no se dispensa es la oración. Uno podrá decir, bueno, yo no tengo tiempo para ir a misa, hoy estoy muy ocupado, no voy a ir a misa. Pero de la oración tú no puedes decir eso. Tú no puedes decir, hoy estoy yo demasiado ocupado, yo no voy a orar. ¿Por qué? Porque la oración es simplemente un reconocer que Dios está y elevar el alma, disponer el alma a contemplar a Dios. Y eso yo lo puedo hacer fregando. Eso yo lo puedo hacer en mi trabajo. Eso yo lo puedo hacer mientras voy en el tapón, en la guagua, en el metro. Eso yo lo puedo hacer siempre. Eso no se me dispensa.
Y la oración, como las formas, pues puede ser que yo diga, que yo hable, pero puede ser en silencio. Puede ser con una lectura bíblica, pero puede ser mental, pero puede ser, en fin, ¿no? Hay muchas formas. El cómo es importante y el desde dónde es también importante, ¿ok? Dios habita. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Hay 5 cosas que son importantísimas para una vida de oración. La primera es el agradecimiento. Un corazón que no es agradecido es un corazón que no reconoce a Dios. Tan sencillo. Y el corazón que no reconoce a Dios, pues no necesita a Dios. Hay una de las cosas que dice San Agustín. Dios engendra la sed de tener sed de Dios. Dios necesita que nosotros tengamos sed de Dios. Y el mismo Jesús tiene sed, le da sed. Por eso en la cruz Jesús le dijo, tengo sed. Porque Jesús está en nuestra sed de Dios. Él está en nuestra sed. Y por eso incluso en el texto de la samaritana, en capítulo 4 de San Juan, ese encuentro entre la samaritana y Jesús comienza con esa petición. Mujer, dame agua, tengo sed. Y la mujer se extraña, pero ¿por qué tú, siendo judío, me pide agua a mí, que soy un samaritano? Y entonces Jesús le dice, si tú supieras quién es que te pide de beber, le pedirías tú de beber a él y él te daría agua que salta a la vida eterna, agua de vida. Y yo, pero entonces tú no tienes cántaro para sacar agua, pero si es así, dame de esa agua, si no voy a tener más sed. Agradecimiento. El que agradece reconoce a Dios. El orgulloso, el soberbio, nunca piensa en Dios. Lo tiene todo resuelto sin Dios. La oración de arrepentimiento, el arrepentimiento. Nosotros necesitamos reconocer que necesitamos también que Dios nos perdone. Acercarnos a Dios con ese sentimiento. Saber que soy débil, frágil, pero que Dios es un Dios rico en misericordia. El tercer elemento es la confianza. Si no tengo confianza en Dios, confiar en Dios, confianza. El cuarto es enamorarme de Jesús, enamorarme de Jesús. El que se enamora de Jesús se convierte ese enamoramiento en una necesidad de acudir a Él, de escucharlo, de que Él me escuche, en fin. Y por último, y quizás lo más importante de todo, es la humildad. Necesitamos ser humildes para orar, para orar. La humildad está en el centro de la oración de Jesús. Jesús nos enseñó a ser humildes, nos enseñó la humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Definitivamente necesitamos la humildad. Y entramos entonces en materia específica del tema que nos ocupa. La cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica habla de la oración cristiana. ¿Qué es la oración? Ahorita hablábamos de eso. ¿Qué es la oración? La oración es la elevación del alma a Dios. Es hermoso, según San Juan Damasceno. La oración es la elevación del alma a Dios.
o la petición a Dios de bienes convenientes. La petición, ya ahí hay dos acciones. Una es pues, disponer el corazón a que reconozca a Dios que habita en el alma. Y el alma entonces se eleva a Dios. ¿Ok? O la petición a Dios de bienes convenientes. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá, dice el Señor. Entonces, hay dos preguntas que hace el 2559. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? Repito, ¿desde dónde hablamos cuando oramos? Es una pregunta interesante. Hablamos, y la otra pregunta que hace inmediatamente, desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo. Salmo 130, 14. De un corazón humilde y contrito. Esa es la respuesta. Esa es la pregunta que hace inmediatamente. La respuesta es: el que se humilla es enaltecido. La humildad es la base de la oración. La humildad es la base de la oración. Entonces, nosotros necesitamos hacer podríamos decir, este esquema. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar el esquema. Hoy, como siempre, el primer día de cuando analizamos las partes, pues no entramos en profundidad a los elementos, sino que miramos la estructura. ¿Ok? La estructura. Y el viernes que viene vamos a entrar fundamentalmente a hablar sobre la oración del Señor, el Padre Nuestro. Como ya he dicho, como ya he dicho anteriormente, la oración más perfecta que pueda decir un cristiano. Entonces, esta cuarta parte de la oración en la vida cristiana, fíjense que el título es bien ya subjetivo. La oración en la vida cristiana. Toda la vida es oración. Hay que insistir en eso. Toda la vida es oración. Por eso Santa Teresa de Calcuta decía: la oración no es un momento de nuestra vida. No debería ser. La oración es toda nuestra vida. Porque justamente en la definición es eso lo que te ha dicho, es elevar el alma a Dios, es pedir lo que yo necesito, sabiendo que Dios, como es mi Padre, me lo va a conceder. Por eso entonces el título del capítulo en la primera sección es importante: la oración en la vida cristiana. Entonces, lo primero que hay que partir como enseñanza es que en el Catecismo de la Iglesia Católica nos da la indicación de que toda nuestra vida ha de ser una vida de oración. Esto tiene varias direcciones. La primera dirección es: trata de que no pase ni un solo instante de tu vida en que todo lo que tú estés haciendo, todo lo que tú estés pensando, todo lo que tú estés hablando, sea, como dice el texto, sean palabras que edifiquen, sean pensamientos que edifiquen. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es santidad
y salvación. Nuestra vida desemboca en eso. Tenemos que ser conscientes de eso. Nuestra vida desemboca siempre en santidad y salvación. Entonces, esas dos cosas, santidad y salvación, son las cosas que nosotros tenemos que tener en la mente cuando pensamos, cuando hablamos, cuando actuamos o cuando dejamos de actuar, cuando vivimos. Por eso no confesamos de esas cuatro maneras. Entonces, lo que yo pienso está en función de la santidad y de la salvación. Lo que yo hablo está en función de la santidad y la salvación. Lo que yo hago está en función de la santidad y de la salvación. Entonces, nosotros necesitamos orar, y nuestra oración debe estar siempre en esa dirección. Y por esa razón, toda nuestra vida ha de ser vida de santidad y vida eterna. Qué hermoso es eso. Toda nuestra vida ha de ser vida de santidad y vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús. Y por eso Jesús nos enseña a orar, para que tengamos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que toda nuestra vida sea una vida de oración. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí hay muchas cosas que nos pueden ayudar en las mismas descripciones. Primero, la oración es un don de Dios. Entonces necesitamos pedirle ese don a Dios. Dame el don de la oración. Y evidentemente, como Satanás no quiere que tú tengas ese don, siempre te va a poner distracciones, caramelos. Y no hay una cosa que se cumpla más que eso. En el momento en el que tú decides hacer el rosario, en el momento en que tú dices, en este momento voy a quedarme tranquilo con esta lectura para hacer un momento de oración. En ese momento se te ocurre abrir el celular, mirar el Instagram, el Twitter, el WhatsApp. En ese momento es que se le ocurre al amigo tuyo llamarte para... Entonces tenemos que tener la suficiente capacidad para apagar, señores. Esto depende de nosotros. Lo que yo quisiera que ustedes entiendan es que este don depende de que nosotros lo aceptemos o no. No le permitamos a Satanás que él nos rompa, nos desbarate, nos dañe el plan que Dios tiene con nosotros al darnos el don de la oración. Y así también pasa con muchísimos otros dones. Y nosotros le seguimos el jueguito a Satanás. Pues la distracción viene por el celular. Apague esa bendita cosa y haga suyo ese momento de oración. Aléjese de su esposa, aléjese de sus hijos, aléjese de su novio, aléjese de cualquier distracción. Sea serio en este proyecto y en este propósito de santidad y de salvación. ¿O es que a usted no le interesa ni ser santo ni salvarse? Parecería muchas veces que a nosotros no nos interesa. Que eso es Dios que quiere, pero yo no. Entonces, Dios quiere darnos a nosotros el don de la oración. Lo primero que dice la introducción es la oración como un don de Dios. Y luego la oración como alianza, desde que Abraham, desde que Moisés, Elías y una cantidad de gente, miren aquí cómo lo vamos a ir viendo, la creación, fuente de oración, la promesa y la oración de la fe, Moisés y la oración del mediador, David y la oración del rey, Elías y los profetas y la conversión del corazón, los salmos, oración de la asamblea, etcétera, etcétera. Es la oración de la alianza que Dios hace
Yo quiero ser tu Dios. Y evidentemente yo quiero que tú seas mi hijo, mi pueblo. Yo quiero ser tu padre, pero yo necesito que tú seas mi hijo. Porque el deseo de Dios de ser padre, si no encuentra una correspondencia, eso lamentablemente se va a quedar sin efecto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una libertad para elegirlo o para rechazarlo. Tenemos que estar claro con eso. Dios no obliga. Dios no obliga. Entonces, Dios habla de una alianza, la oración como alianza. ¿Qué es eso? Vamos a ver un poquito eso, ¿no? Dice, ¿de dónde viene la oración del hombre? ¿De dónde viene? Dice el 2562. Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, cualquiera que sea el lenguaje de la oración, ya sea de gestos o palabras, porque el hombre ora de forma íntegro, total. Yo oro con las posturas, yo hago oración con el silencio, hago oración con las palabras. Yo, todo mi cuerpo es oración. El que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las escrituras hablan a veces del alma o del espíritu y con más frecuencia del corazón. Más de 1000 veces habla del corazón. Es el corazón que ora. Es el corazón, dice el texto. Es el corazón que ora. Qué hermoso es esto. Por eso la oración es de corazón a corazón. Voy a repetir eso. La oración es de corazón a corazón, de mi corazón al sagrado corazón de Jesús, al sagrado corazón de Jesús. Si este está alejado de Dios, si el corazón está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Deme un momento. Sí, gracias. El corazón es la morada donde yo estoy. Por eso creo que ayer hablaba Jesús, o en el Evangelio de hoy, no recuerdo bien. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está tu vida. Ahí donde yo estoy. Ahí es donde yo habito. Por eso la expresión, cuando ustedes quieran orar, entra a tu habitación. Es entrar al corazón, donde habita Dios, donde está Dios en el alma. Entonces, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro, es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondear y conocer el corazón. Solo el Espíritu de Dios puede sondear y conocer el corazón. Es el lugar de la decisión en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. Dios hace alianza con nosotros. Y la alianza es en nuestro corazón. En nuestro corazón. Gracias, Señor. Vuelvo entonces al esquema. Al esquema. La oración como comunión. La oración como comunión. La oración tiene un sentido comunitario. Por eso la oración mía, individual, nunca es una oración absolutamente individual, ontológicamente individual. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro de una eclesiología. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, esta cuarta parte consta
de dos secciones, ¿no? Dos grandes secciones. La primera sección que describe la oración en la vida cristiana. Y esta parte, esta primera sección, mejor dicho, tiene tres capítulos y cada uno de esos capítulos tiene artículos, ¿no? Entonces, el primer capítulo, la revelación de la oración. ¿Qué es lo que sucede? Que en la medida en que Dios se ha revelado, entonces nos ha dado motivos para orar. ¿Ok? Vamos a ver el 2566. El 2566 dice, el hombre busca a Dios, porque Dios se deja buscar. Dios se ha revelado al hombre. ¿Ok? El 2566 nos va a mostrar a nosotros cómo Dios al revelarse nos da motivos para orar. El hombre busca a Dios. Por la creación, Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Coronado de gloria y esplendor. Salmo 8, versículo 6. El hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer que glorioso es el nombre del Señor para toda la tierra. Salmo 8, 2. Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su creador. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. El hombre tiene ansia, necesidad, sed. El día que a ti se te apague la sed de Dios, estás perdido. Estás perdido. Dios es, el 2567 nos va a decir algo muy interesante. Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el hombre a su creador o se esconda lejos de su faz, corra detrás de los ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración, a un encuentro. Es una de las cosas más importantes de descubrir en la oración. La oración es un encuentro. La oración es un encuentro. Es un encuentro entre dos seres que se aman, Dios y yo. Es poner en ese encuentro los dos corazones a que se amen los dos, que se amen. San Agustín decía, es mirarlo y sentir que él te mira. Es escucharlo porque él te habla y saber que cuando tú le hablas, él te escucha. Es hermoso mirar, es un encuentro. Y es el encuentro de los enamorados. Cuando nos enamoramos de verdad, en el encuentro de dos amores, hay una vida, hay como un fuego que se enciende. Es lo que descubren, justamente es lo que descubren los dos discípulos de Maús. No ardían nuestros corazones cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Ardía el corazón. Y ese encuentro que es la oración genera mucho más ansia y deseo, mucho más ansia y mucho más deseo de estar con esa persona. Justamente, porque es un anhelo grande, el deseo es grande, grande. Y mientras más me acerco a él, más deseo de él tengo. Eso lo provoca la oración. Esto es hermoso, hermanos.
Mientras más me encuentro con Él, más deseo genera de estar con Él. Por eso, porque es dulce, es agradable estar con Él, estar con el amado, con el amado, con el amado. Lo más dulce que es en la vida estar con alguien a quien tú amas. Entonces, la revelación de la oración es el capítulo primero. Y ahí entonces habla en esa revelación que es por unas grandes etapas, ¿no? La primera etapa, que es en el Antiguo Testamento, ahí entonces vamos a ver algunos protagonistas en el momento de la creación, cuando Dios llama a Abraham, la promesa que Dios le hace a Abraham, la oración desde la fe de Abraham, Moisés, que es el gran liberador y el gran mediador, y David, la oración del rey, la oración del que tiene autoridad, Elías, el profeta, que nos llama a la conversión del corazón, y después los salmos. Ojo con los salmos, ojo. Los salmos son himnos, son canciones. Los salmos, mis hermanos y mis hermanos, son oraciones desde distintas situaciones de la vida. Por eso el que ora con los salmos encuentra la oración adecuada en todas las circunstancias en las que usted está viviendo. Porque estamos diciendo que el capítulo se llama la oración en la vida del cristiano. Entonces, hay salmos, si usted está alegre, de alegría. Hay salmos, si usted está triste, de tristeza. Hay salmos, si usted está angustiado, de angustia. Hay salmos, si usted está en pecado grave, de petición por el perdón de sus pecados. ¿Ok? Entonces, en esta primera etapa de la revelación, el artículo primero nos va a narrar cómo fue la oración en esta etapa. En el artículo 2, pues, aquí está la oración en la revelación de Jesús. Llega Jesús y ahora la revelación llega a su plenitud. Jesús, al encarnarse, es un hombre de oración. Ojo, aquí hay que detenerse. En ese artículo 2 hay que detenerse. Primero, Jesús es un hombre de oración. ¿Ok? Jesús estaba en intimidad con el Padre. Esto también hay que ponerlo en contexto. En Jesús hay una intimidad con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Ok? Entonces Jesús tenía una intimidad con Dios. Es eso lo que le dice a Felipe. Cuando Felipe se sorprende, dice, Señor, pero no sabemos a dónde vas, ¿cómo te vamos a seguir? Felipe, caramba, tanto tiempo que estoy con ustedes. Y tú no sabes que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Y que el Padre y yo somos uno. Somos uno. Entre el Padre y yo no hay absolutamente nada que yo no conozca y que no esté en él. Y sin embargo, Jesús no hacía nada sin orar. Jesús es un hombre de oración. Y vemos a Jesús orando durante toda la noche. Vemos a Jesús orando en el desierto. Vemos a Jesús orando cuando iba a elegir a sus apóstoles. Vemos a Jesús orando de distintas formas, pidiéndole al Padre, Padre, te pido que no los saque del mundo, sino que al dejarlo en el mundo los proteja. Padre, te pido, etcétera, etcétera. Pero vemos a Jesús dándole gracias a Dios. Gracias, Padre, porque tú les has descubierto a estos los más humildes
y les has ocultado a los más soberbios y orgullosos, etc. La oración de Jesús es diversa. Agarren el evangelio, cualquiera de los 4 evangelios, y miren cómo Jesús estaba orando. En el momento de la angustia, Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Oración, oración, oración. Jesús, voy a repetirlo otra vez, ora en mí y ora conmigo. Ora conmigo. Cuando Jesús ora en mí, cuando Jesús ora conmigo, en el momento de la angustia, cuando Jesús estaba en Getsemaní, está orando conmigo en el momento de la angustia y está orando en mí. Cuando a Jesús lo hieren, si a mí me causan alguna herida, entonces Jesús está orando en mí y conmigo. Cuando Jesús dice en la cruz, tengo sed, cuando yo tenga sed, entonces Jesús está orando en mí y conmigo. Cuando yo tenga alguna situación de angustia, de desesperación, recuérdense que Jesús en la misma cruz le dijo al Padre, 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 ¿por qué me has abandonado? Jesús está orando en mí y conmigo. Si es que yo tengo alguna angustia, que siento que Dios me abandonó. Un día que ustedes sientan, caramba, pero ¿será que Dios se olvidó de mí? Jesús está orando con usted, porque también Jesús de una u otra manera sintió que su padre lo abandonó. Es eso, es eso. Jesús estaba orando conmigo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice a los apóstoles, cuando ustedes recen, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, con el Padre nuestro, Jesús lo que hace es que cada vez que yo hago esa oración, Jesús está orando en mí y conmigo. Es eso. Es Jesús que vuelve a decir esa oración en mí y conmigo. Siempre, siempre, siempre. Por eso es la oración más perfecta. Es la oración más perfecta. Entonces, hay que repetir esa otra parte, ¿no? Es en el culmen, en la plenitud de la revelación, pues nos habla Jesús. Jesús enseña a orar, Jesús escucha la oración y después está la oración de la Virgen María. Luego, cuando llega Pentecostés, esa revelación ahora se convierte en una revelación que la iglesia es la custodia. Entonces la iglesia, pues, tiene una forma de orar, ¿ok? Una forma de orar. La bendición y la adoración, la oración de petición, la oración de intercesión, la oración de acción de gracia, la oración de alabanza en la iglesia, con una estructura, ¿ok? Con una estructura. A nosotros no nos puede ocurrir rezar de cualquier manera. Nosotros, si somos parte de la iglesia, tenemos que ver cómo reza la iglesia. Porque hablábamos ahorita de que la iglesia ha de ser siempre una oración como comunión, en comunidad. Y en el capítulo 2 habla de la tradición de la oración, o sea, de las fuentes. En el primer artículo habla de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de la oración? Fuentes, nosotros tenemos que verlo como de dónde yo voy a sacar para orar. Cuando yo hablo de una fuente es como de una cisterna, es como de un tinaco. Yo tengo ahí un tinaco y ese tinaco es la fuente del agua. ¿Cuál es la fuente de la oración? ¿Cuál es la piscina en donde yo voy y saco elementos para orar? Pues ahí está la palabra de Dios, la liturgia de la iglesia, toda la liturgia eucarística, los sacramentos, la liturgia de las horas,
las virtudes y en el momento presente, el hoy de la oración, ¿no? La circunstancia. Cuando la iglesia aquí en la tradición habla del hoy, de lo que me esté pasando, ¿qué es lo que yo estoy viviendo hoy? El coronavirus, pues Dios está orando conmigo y en mí en esta circunstancia del coronavirus. Dios está orando en y con los que están infectados. Es que Dios es un presente. Dios es un ser que está con los que están aquí. En esa circunstancia es que Dios está conmigo. Y si yo estoy enfermo, Dios está conmigo sufriendo mi enfermedad. Y por eso Dios es un Dios cercano. Y por eso yo tengo la confianza de elevar mi alma a Dios, porque Él está ahora sintiendo mi dolor, mi angustia, porque Él se encarnó y Él sabe lo que es eso, la angustia. ¿Por qué Jesús oraba? Porque tenía necesidad de orar, pero si estaba íntimamente unido con el Padre, pues quizás es para que nosotros sepamos que Él nos pide que lo acompañemos en su oración al Padre. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Y qué le dijo? Acompáñenme en este momento, acompáñenme con sus oraciones. Y a Jesús le duele que Pedro, Santiago y Juan, él se apartaba para ir a orar al Padre y cuando volvía los encontraba dormidos, dormidos. Ese es el bobo que Satanás quiere darnos, como a niñitos, lo que yo le decía ahorita. Y Jesús le reprochaba, Pedro, ¿no has podido velar conmigo, aunque sea un instante? Velen y oren, porque la carne es débil y el espíritu es fuerte. Jesús quería darnos a nosotros un modelo de oración, un modelo. Jesús quería darnos el ejemplo de orar siempre, siempre, siempre. Cuando hablamos del camino de la oración, hablamos de que hay distintas oraciones. Una oración en la que se dirige al Padre, una oración en la que se dirige a Jesús, una oración en la que le dirigimos a través del Espíritu Santo o al Espíritu Santo, en comunión con la Santa Madre Iglesia. ¿Quiénes son entonces los maestros de la oración? Pues una cantidad de testigos, de servidores de la oración, de lugares favorables, y habla también en este tercer artículo, lugares favorables para la oración. Hay lugares en donde usted se puede concentrar más fácil para orar. Si el espíritu mora en ese lugar, a usted se le hace más fácil. Ahora, si el ambiente es pesado porque el Espíritu Santo no habita, usted lo puede sentir eso en una capilla, en una parroquia. Hay parroquias en donde hasta la prédica sale con mucho más facilidad. Hay parroquias que no son tan suaves, tan fácil de predicar. Eso pasa, eso me pasa a mí y yo lo reconozco. ¿Ok? La vida de oración, el capítulo 3, las expresiones de la oración. ¿Cómo podemos expresar la oración? Pues puede ser vocal, puede ser la meditación, la oración contemplativa, contemplar, o sea, en la adoración del Santísimo, por ejemplo. Y después el combate de la oración. ¿Cuáles son los obstáculos? Aquí tenemos que verlo. Yo le propongo el viernes que viene que veamos algunos puntos específicos. Quizás del combate de la oración, ¿cuáles son los principales obstáculos que tenemos? ¿Por qué no nos concentramos? ¿Por qué no tenemos más facilidad, más posibilidad? ¿Por qué no acudimos más a la oración? ¿Por qué no somos gente de oración? ¿Por qué definitivamente no tenemos una vida de oración? ¿Por qué? Entonces tenemos que hablar
de los obstáculos de la oración o para la oración. La humilde vigilancia del corazón, la confianza filial, la perseverancia en el amor y la oración de la hora de Jesús. Vamos a entrar entonces en esa parte. En la segunda sección de esta cuarta parte, como ya les he dicho, se ve entonces una descripción del catecismo de la Iglesia Católica de la oración del Señor o del Padre Nuestro. Corazones de los sagrados, de las Sagradas Escrituras, corazón de la Sagrada Escritura, la enseñanza del Padre Nuestro, la oración del Señor, la oración de la Iglesia, el Padre Nuestro. Entonces se describe, Padre Nuestro que estás en el cielo, en los cielos, acercarse a Él con toda confianza. Él es Padre Nuestro, no es un Padre mío exclusivamente mío, es un Padre que está en el cielo, pero que está aquí conmigo. Cuando el catecismo dice está en el cielo, es para que nosotros estemos claros de que Él es Dios, pero no significa que Dios está allá y nosotros estamos aquí y Él va por un lado y nosotros vamos por arriba. O sea, Él está por arriba, muy arriba, y nosotros aquí muy abajo. No. Dios está aquí, ahora, con nosotros. Nos está mirando. Está más atento a lo que nosotros estamos haciendo que incluso que nosotros mismos. Y después se hace una descripción de las 7 peticiones del Padre Nuestro. Y la doxología final, que es muy interesante, esa doxología en donde nosotros, cuando hablamos de doxología, tenemos que pues centrar la atención. Termino esta reflexión de hoy para si alguien tiene alguna pregunta leyendo el 2855. Dice, la doxología final, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Vuelve a tomar implícitamente las 3 primeras peticiones del Padre Nuestro. La glorificación de su nombre, la venida de su reino y el poder de su voluntad salvífica. Pero esta repetición se hace en forma de adoración y de acción de gracias, como en la liturgia celestial. El príncipe de este mundo se había atribuido con mentira estos 3 títulos de realeza, poder y gloria. Cristo el Señor los restituye a su Padre y nuestro Padre hasta que le entregue el reino cuando sea consumado definitivamente el misterio de la salvación y Dios sea todo en todo. El 2856 termina diciendo, después, terminada la oración, dices, amén, refrendando por medio de este amén, que significa así sea, lo que contiene la oración que Dios nos enseñó. Muy bien. Entonces, esto es la introducción a esta parte. Dejamos entonces, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, pues con gusto se la contestamos. Bueno, luego de tan interesante reflexión que nos deja a todos con la necesidad de investigar un poquito más, porque de eso se trata, de que abramos, de que estos momentos abramos nuestros sentidos para que nazca en nosotros esa necesidad, esa sed de querer investigar un poquito más, de querer indagar más en todo aquello que hemos aprendido en la noche de hoy. Así que si hay alguien que tenga un comentario, alguna pregunta, la puede escribir por el chat, puede levantar su manita y se le daría la palabra. O si acaso no quiere levantar la mano, pues puede escribirla por el chat y con gusto la leemos para que nuestro diácono pues nos la conteste. Muy bien. Bueno, pues si no hay preguntas, yo sé que a veces las cosas quedan bien claras, entonces le pedimos al padre Pablo Daniel, que está por ahí, que
luego haga de los avisos de los muchachos y de las informaciones, pues nos imparta la bendición. Bueno, darle gracias una noche más a nuestro querido Fran Luis por haber compartido con nosotros de sus conocimientos de manera así tan dispuesta, porque lo ha puesto el Señor en su corazón, y pedimos al Padre que derrame muchas bendiciones sobre él, sobre su vida, su familia y todo lo que en él esté, para que cada paso de su vida sea guiado por el Espíritu Santo. Le agradecemos también a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotros, y es importante recordarles que nuestro querido Fran Luis tiene un canal de YouTube, que si por si acaso ustedes no pudieron entender algo o se quedaron con alguna duda, pues pueden volver a repasar durante el día o la semana sobre lo que estuvimos comentando hoy, porque todo se sube a su canal de YouTube y también hay otras informaciones súper interesantes. Así que les invito a que puedan pasar por ahí, por su canal de YouTube, y vamos a nutrirnos de la palabra, que el Señor lo utiliza a él como instrumento para llenarnos a nosotros, que necesitamos que Él llene nuestra vasija, que el Señor llene nuestras vasijas. También recordarles que este taller, pues muy bueno y enriquecedor, pero el próximo viernes es el último viernes que nos vamos a estar reuniendo. Así que no se lo pueden perder, porque todo lo que el Señor tiene para ti en este taller, pues es para que tú también le des a otros. Entonces, para poder darle a otros, tenemos que nutrirnos nosotros. Sin más que agregar, agradecerles a todos ustedes nuevamente, agradecerles a Fran Luis, agradecerle al Padre invitado también por haber aceptado esa invitación y por acompañarnos en esta noche. Darle paso al Padre. Muchas gracias. Al Padre Pablo Daniel. No te escuchamos. Yo sé que tú estás hablando, pero no te escuchamos. Ahora, sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, no tenía apagado. Sí, es que el viernes pasado se me fue el internet cuando iba a hacer la bendición. Muy bien, agradecido, muy importante la reflexión. Esperamos que los jóvenes se enamoren y que después hagamos un programa para ir número por número, para de verdad llenarnos y dominar todo el catecismo, porque ahora ha sido un entremés, un aperitivo, para que ustedes saboreen y conozcan un poquito lo que es nuestra iglesia y lo que nosotros tenemos, que a veces no le dedicamos tiempo. Señor, te damos gracias por la vida de Fran Luis, por la vida de cada uno de ustedes, de los jóvenes que están ahí, de los que son más jóvenes como yo, que tienen un poquito de juventud acumulada, que nos siga dando la fortaleza, la gracia y el interés de poder formar a las futuras generaciones que tendrán ustedes. Cuando ya nosotros, Señor, nos pida que vayamos, que ustedes continúen dando eso a las nuevas generaciones, que es el sostén que tiene la iglesia, que es la raíz de nuestra fe, para que ustedes vean lo maravilloso que es nuestra fe, que todo tiene una explicación y un porqué y un para qué. Que Dios nos bendiga hoy, bendiga a ustedes cada uno y los proteja de esta pandemia siempre. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Que la Virgen María le cubra con su manto. Amén. Amén. Gracias. Terminemos. Le pido por favor, para hacer realidad esto, que Jesús ora en mí y conmigo. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. La otra oración más perfecta es el Ave María, compuesta
nada más y nada menos que por el arcángel Gabriel, por Isabel llena del Espíritu Santo y por la iglesia justamente ante una gran necesidad como esta de una pandemia. Y por eso la oración del Ave María se dice prácticamente automáticamente después del Padre Nuestro. El arcángel que le dijo: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, le dijo Isabel. Y la iglesia le dice que María, nuestra Madre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gracias. Nos vemos. Gracias a cada uno. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén.